al Señor, denle un aplauso con todo su corazón. ¡Bendiga! ¡Gloria a Dios! ¡Digno eres! ¡Bendita sea su presencia! Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga. ¡Qué hermosa presencia del Señor! Tome sus asientos. ¡Qué lindo que es el Señor! ¡Qué linda presencia, hermano! Usted sabe qué poderosa que es la alabanza. La alabanza produce batallas en los cielos, produce que el Señor comienza a disipar todo aquello que quiere oponerse a la iglesia. En la alabanza el Señor levanta guerra a favor de su iglesia, de su pueblo, de su familia. En la alabanza le decimos gracias por los hechos poderosos que has hecho. Y en la adoración te damos la gloria y la honra por lo que tiene aún preparado para nosotros, hermano. Eso es más que motivo para decirle gracias, Señor, cuánto te amamos. Amén. Te damos gloria a Dios. Gloria a Dios, Rey que vive. Qué lindo. Dios los bendiga grandemente. La bendigo, hermana, bienvenida a la casa del Señor. ¿Cómo recibimos a la hermana? Y a todos mis valientes que le hacen frente al calor. Y acá estamos, en la frescura del Señor, hermano. Qué lindo es estar en la casa del Señor. Porque de acá no nos vamos como hemos venido, hermano. Ese tiempo que apartamos para el Señor, le estamos diciendo al Señor: yo vengo a arrebatar mi bendición. Es el mejor tiempo, hermano. Hoy le venimos, hablábamos con el pastor ayer, los domingos le venimos a rendir culto, adoración a aquel que ha puesto sus ojos en nuestras vidas. Y empezaremos una semana en victoria, hermano, porque cada vez que dependemos del Señor somos victoriosos. Aquel que se juega por el Señor, bendito sea el Señor. Bueno, el domingo que viene vamos a tener bautismo, así que seguramente que los hermanos se me han anotado. Amén. Doctora, amén. Qué linda que se dice amén. Gloria a Dios. ¿Dónde está Fabián? Fabián y Viviana. Amén. Amén y amén. La palabra dice, mire, denle un aplauso si quiere. La palabra dice: al que cree y fuere bautizado. Amén. Entonces es necesario creer, como dice Romanos 10, y ser bautizado. Porque sabe que si usted parte sin el bautismo, no va a resucitar con Cristo. Sabiendo, si usted no lo sabe, el Señor tiene otros planes. Pero sabiendo que es un hecho maravilloso, hermano. Usted emerge su vieja naturaleza para tener una nueva vida en Cristo Jesús. Y esa vida nueva, hermano, no se la quita nadie. Yo se lo puedo garantizar. Suceden cosas extraordinarias en el bautismo. Entonces, el 23 vamos a tener bautismo. El día viernes, que viene siendo 21, a las 7:30 de la tarde, los hermanos que se van a bautizar van a tener una charla prebautismal. Le vamos a decir qué tipo de ropita va a traer, lo que tiene que traer, inclusive las chicas ya le están avisando. Amén. Para que sepan el paso que van a dar el día domingo, ya que ahora van a venir. Y el día martes, después del monte de oración de 19 a 20, nos vamos a quedar los servidores unos minutos para compartir qué vamos a hacer en estos días con el servicio. Amén. ¿Estás feliz? Amén. Qué lindo que es el Señor. El lunes 24 vamos a estar en el Teatro Astro. Amén. Hermanas me decían cómo podían ir. Bueno, acá el hermano me dijo con tren y subte, está a una cuadra del Obelisco. Yo no me puedo comprometer porque tengo que estar muy temprano, porque hay una reunión de pastores antes. Entonces yo no me puedo comprometer con ustedes. Salgo como a las 4 de la tarde de mi casa. Pero todos van a poner lo mejor para poder ir. Amén. Amén. Es tan lindo el Señor, hermanos. A ver, no me olvido de nada. ¿Seguro?
Bueno, las mujeres están anotando para el retiro de mujeres 2021. Amén, haga planes, va a ser un tiempo glorioso. Yo hablaba con la hermana Patricia y le repetía lo que mi apóstol hace poquito dijo, porque ahora se acerca nuestro retiro de Guatemala. En los retiros hay una batalla espiritual tremenda. El pueblo se prepara para recibir más de Dios. Y le contaba un testimonio que yo tuve 2 minutos antes de que nunca lo conté. Usted sabe que muchas veces en nuestros hogares hay plagas. Puede haber plaga de mosca, plaga de cucaracha, plaga de gorgojos, como me tocó a mí. Y esas son maldiciones del diablo que busca predominar en un hogar. ¿Usted me está escuchando? Bueno, con mi hijo estuvimos, pero muchísimo tiempo, limpiando y tirando. Yo lo que es el gorgojo, quiere destruir todo, comer todo. Bueno, orando con el pastor como siempre, ungiendo. Pero a veces hay potestades que la palabra lo dice, que tienen cierta artimaña para querer predominar, y uno tiene que ser muy sabio. Entonces, el apóstol mismo contó cómo se le había invadido la casa con una plaga de mosca. Entonces eso habla que el enemigo a los siervos del Señor, a los hijos de Dios, de una u otra manera quiere quitarle la paz. Pero nosotros sabemos que nuestro Dios es poderoso y vence. Y en uno de los retiros, hace un par de años, será como 3 años, mire, sinceramente yo jamás le pido por esas cosas. Usted cree que es algo natural. Y es de aquí que cuando vinimos del retiro, como a los 3 días, mi hijo me dijo que habían desaparecido totalmente de la casa. Ni muertos estaban. Entonces yo sé que como con el pastor cuando vamos al retiro vamos a servir también al Señor. Si bien recibimos, vamos a servir. El Señor, que no es deudor de nadie, pelea nuestras batallas. Y Él me limpió totalmente de toda obra inmunda de Satanás. Entonces usted, cuando tenemos la posibilidad de un retiro como ese de mujeres, yo le decía a Patri, haga el esfuerzo a las mujeres, venga, suceden cosas extraordinarias. Y le puedo asegurar que usted no va a venir como va, porque es tremendo lo que pasa. No lo vemos, pero el Señor está ahí y está obrando. Amén. Amén. Bueno, si me olvido de algo, después el pastor se lo va a compartir, pero quiero darle una palabra que el Señor puso en mi corazón. Usted sabe que tanto usted como yo hemos sido llamados con un propósito de Dios, con un plan de Dios. Y a veces no entendemos que nosotros no estamos en esta tierra por casualidad. No es porque nuestros padres nos engendraron y decidieron traernos. Ellos fueron el instrumento que Dios usó para que estemos aquí. Amén. Porque inclusive conozco personas que han querido sus padres abortarlas y no pudieron, porque el plan de Dios era que viva para su propósito. Amén. Para su reino, hermanos. Entonces me puse a pensar que hay una escritura en la Biblia, un capítulo, que habla claramente cuando nosotros queremos huir de los planes de Dios, cuando queremos hacerlo a nuestra manera, cuando le decimos al Señor, yo lo sé hacer mejor que tú, y Dios nos manda, y Dios nos habla, y Dios nos está trayendo a su casa, y nosotros muchas veces nos rebelamos por las situaciones que pasamos, y muchas veces nos enojamos con Dios porque nos pasa tal o cual cosa, hermanos. Pero Dios es sabio. Dios sabe lo que hace. Y si muchas veces nos tocó pasar la tormenta, tenemos que ser bien sabios, que después de la tormenta viene el sol de justicia. Amén, hermanos. Todos vamos a sufrir tormentas. El tema es pasar la tormenta solo, o el tema es pasar la tormenta con Dios. Si usted me quiere acompañar al libro de Jonás. Jonás
un hombre que él tenía ciertos prejuicios con la gente de Nínive, con el pueblo de Nínive. Entonces, como Dios conoce el corazón de los hombres, usted sabe que Dios conoce el corazón de los hombres. Amén. Y muchas veces, como lo conoce tan bien, nos mete en un plan, porque Él sabe que de ese plan vamos a querer escapar. Pero ese plan, ese propósito, esa prueba va a ser la que nos va a cambiar, hermanos. Amén. La que nos va a restaurar. Porque todas las pruebas sirven para que nosotros podamos, como el pastor predicó el otro día, meternos en la mano del alfarero y que haga con nosotros lo mejor. Amén. Y en el libro de Jonás, como el Señor lo conocía el corazón, que Él no quería saber nada con ese pueblo, no quería ninguna bendición para el pueblo de Nínive. Y Él le dice, capítulo 1, verso 2 de Jonás, le dice: levántate, ve a la ciudad de Nínive, la gran ciudad, y proclama ahí, pregona por su gran maldad que ha subido hasta mí. Entonces le dice, él fue llamado para una misión. Él fue llamado a ir a una ciudad que él sabía que era una ciudad cruel en guerra, que había mucha idolatría, que había mucha prostitución, un país que hostigaba al desvalido, al pobre. Él sabía lo que había ahí, nunca los quiso, eran crueles. Y él pensaría en su corazón que no eran merecedores de la misericordia de Dios. Y Dios lo manda con una proclama, que él había visto su maldad, pero que si ese pueblo se arrepentía de corazón, Dios los iba a perdonar. Amén. Y a veces, hermanos, vamos a ser sinceros, tenemos al vecino que es malo, al pariente que nos hace la vida a cuadrito, y usted lo que menos quiere es hablarle del Señor. ¿Es así o no? Que siga su camino, dice usted. Pero a veces Dios nos impulsa a hacer cosas que van a ser muy beneficiosas para nosotros. Amén. Entonces Jonás tenía que ir con un mensaje. Tenía que hablarles del Señor. Y miren lo que dice esta palabra. Yo no sé, hay hermanos nuevos que a lo mejor desconocen este capítulo. El verso 3 dice que Jonás se levantó para huir. Se quería escapar de la presencia de Dios. Dice, huir a Tarsis, a otra ciudad, lejos de donde lo había mandado el Señor. Lejos. Dice que encontró un barco y pagó el pasaje. Eso habla que lo quiso hacer a su manera, con sus recursos. Y a veces queremos escapar de los planes de Dios, queremos escapar del propósito de Dios. Y nos pagamos el pasaje y le decimos, lo voy a hacer a mi manera. Voy a ir a la iglesia, pero voy a hacer lo que yo quiero. Y la cosa no funciona así. Entonces dice que él pagó el pasaje y se quiso ir de la presencia de Dios. Y usted sabe que a veces mucha gente prefiere huir antes que obedecer. ¿Es así? Prefiere escaparse en vez de oír lo que el Señor quiere para su vida. Y a veces, al no entender los planes de Dios, que cree que todo le viene a uno, que todos los males nos vienen a uno, y no nos damos cuenta que Dios está hablando a nuestra alma para que nos rendamos, hermano. Nos tenemos que rendir, le tenemos que pedir al Señor la dirección, no huir de la presencia. ¿Quién va a escapar de los ojos de Dios? ¿Alguien puede escapar? Nadie, hermano. Nadie puede escapar. Entonces, decirle no a Dios es el peor desastre que nos puede pasar. Amén. ¿Cuántas veces el Señor nos habla y nos pide ciertas cosas a las cuales nosotros no queremos entregar? El Señor sabe que decirle sí es adquirir una nueva oportunidad para el cambio, hermano. Y a veces los cambios son dolorosos, pero son necesarios. Amén.
palabra, el verso 4, que él se fue y se desató una gran tormenta en medio del mar, hermano. Verso 4 dice que se levantó una gran tormenta, y eso habla que cuando nos alejamos de Dios vienen las tempestades, vienen los problemas, y dice que se desató una tormenta, y eso habla figura de problemas, figura de adversidad, de desesperación, porque lejos del Señor se nos viene la noche. ¿Quién lo cree? ¿Lo creemos que lejos del Señor? Que cuando lo queremos hacer a nuestra manera nos viene la noche, hermano. Y ahí es cuando el enemigo sabe que en la desobediencia él tiene un terreno para trabajar. Pero en la obediencia somos más que victoriosos, hermano. Yo le puedo garantizar que cada vez que venimos a la casa del Señor con un corazón agradecido, aunque estemos pasando el Niágara en bicicleta, el Señor ve tu corazón, que a pesar de, tú le sigues siendo fiel y estás esperando la promesa, y le dices: Señor, tú tienes un plan con mi vida. Yo no estoy aquí por casualidad. Tú me has traído. Tú me tienes para mi vida algo bueno. Porque el bien de Dios nos sigue, hermanos. El bien de Dios nos va a seguir siempre. Entonces dice que se levantó una gran tormenta, el verso 10, y dice que los hombres se atemorizaron, hermano. Los hombres que venían en el barco dijeron, le dicen a Jonás: ¿qué has hecho? Porque tú estás huyendo de la presencia de Dios. ¿Qué has hecho? Y eso es muchas veces el concepto que tiene el mundo cuando decimos que somos cristianos y andamos mendigando y lamentándonos. Lo primero que le dicen: ¿cómo estamos con Dios? ¿Qué hiciste para pasar esta prueba? El mundo también lo ve. Pero sabe que esta palabra realmente me cautivaba, porque dice que ellos tuvieron miedo. Y él le dice: yo soy el problema, tírame al mar. Eso habla de que reconoció, hermano, porque no solamente él estaba sufriendo, sino los que tenía al lado. Y a veces el problema es que no solamente nosotros pasamos la prueba, sino que también contaminamos a toda la familia, contaminamos a todo el contorno. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice: bendiciéndote bendeciré. Pero si uno es un canal de contaminación, de maldición, todo el tiempo critica y se queja por la situación, usted contamina a la familia, hermano. Amén. Entonces dijo: tírenme al agua, tírenme al agua. Y dice que Dios tenía preparado un gran pez, hermano. El verso 15. Entonces, como el Señor siempre junto con la prueba nos va a dar la salida, tenía preparada la salvación. Él tenía preparado un instrumento que lo iba a hacer reflexionar, que lo iba a hacer meditar en una gran ballena. Y dice que entre las vísceras, entre todo su estómago, estuvo ahí 3 días y 3 noches. Y tuvo tiempo de reflexionar y de pensar, porque estaba en agonía, dice la palabra. Estaba en angustia. Y usted sabe que cuando uno está en momentos así, hermano, tiene que reflexionar. Tiene que hacerse un examen de: ¿es así? Sí, Señor, ¿dónde te fallo? ¿Qué fue lo que hice? Dice la palabra, el verso 17, que el Señor había dispuesto un pez. Y dice el capítulo 2, y ahí, en medio de esa soledad, de esa angustia, se acordó que había un camino. Todos nos acordamos de Dios, hermano, cuando estamos mal. ¿Es así? Pero no tenemos que esperar que venga el problema, que venga la enfermedad, que venga la escasez, que venga la debilidad. No lo tenemos que esperar para ir a buscar a Dios. Tenemos que buscarlo mientras pueda ser hallado, dice la Biblia. Amén. Es el tiempo que el Señor todavía tiene misericordia. Y dice esta palabra: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Quiere decir, hermano, que si estamos pasando un momento difícil, dice que Él pidió auxilio y el Señor escuchó su voz. Y dice el verso 7:
Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. Amén. Del Señor me acordé, hermano. Es el tiempo que el Señor nos está hablando en esta mañana. Es peligroso huir de Dios. Es peligroso alejarnos de su presencia. Tenemos que apartar ese tiempo para Dios. Y el Señor, que sabe que un corazón angustiado, un corazón atormentado, un corazón débil, un corazón que a lo mejor no puede avanzar porque la amargura lo tiene paralizado, ese corazón, hermano, solamente tiene que acordarse de dónde lo trajo Dios. Amén. De dónde no podemos olvidarnos de dónde nos trajo Dios. Y dice, verso 10, entonces el Señor le dio orden al pez y este vomitó a Jonás. ¿Y sabe qué pasó, hermanos? Cuando Jonás, después de la lucha, de la presión, de la agonía, de ese trato que tuvo con Dios, porque sabe que a veces los tratos son dolorosos, pero son necesarios. Yo prefiero que me trate Dios y no que nos trate el enemigo, hermano. Dice que cuando lo vomitó, vino a tierra un hombre nuevo. Un hombre que se arrepintió de sus pecados. Un hombre que reconoció que es imposible escaparnos de los planes y propósitos de Dios. Fuimos llamados, hermanos, por un propósito. Nosotros somos mensajeros de las buenas nuevas. Ese es el plan que tiene Dios. Este hombre no quiso acatar la voz. Nosotros somos mensajeros, hombres de paz, mensajeros de las buenas nuevas del Señor. Es el tiempo que tenemos que ponernos de pie, dejar de huir de Dios y decirle, Señor, heme aquí, con mis debilidades, con mis falencias. A lo mejor no sé hablar, no importa, hermano. Si usted está predispuesto a servir a Dios, dice que este hombre fue vomitado y ahí recapacitó. Qué triste es huir de Dios. Qué lamentable es no entender cuando el Señor dice, ven a mí, que yo tengo cosas grandes que aún tú no conoces, ni has subido el corazón de los hombres, pero las he preparado para ti. En esta mañana el Señor dice que tiene bendiciones abundantes para nuestra vida, hermanos. Tenemos que abrir nuestros oídos y decirle, Señor, heme aquí. No quiero más huir de Dios. No quiero huir más de la presencia del Señor. Cuanto más nos acerquemos, más benditos seremos. Amén. Usted le da gloria a Dios.